Hola amigas y amigos de la Biblioteca Utopía. Eh, Me encanta poder colaborar con este ciclo de efemérides con motivo del próximo aniversario del nacimiento de Leónidas Barletta, que se cumple el próximo 30 de agosto. Barletta nació un 30 de agosto de 1902. Me gustaría recordar muy brevemente a este gran maestro del teatro argentino, a quien le debemos, entre otras cosas, el concepto de teatro independiente, no solamente la concepción, sino también, digamos, los desprendimientos que surgen de la idea de teatro independiente, como por ejemplo el tema de una ética del teatro independiente, las variaciones históricas sobre el teatro independiente, una forma de producción. ¿A qué le llamamos en principio teatro independiente? A una forma de producir teatro que, como su nombre lo indica, por lo menos en su origen, digamos, en la propuesta del Teatro del Pueblo, fundado en 1930 por Leónidas Barletta, digamos, ese nombre independiente en su origen tenía que ver con ser independiente de los gobiernos, ser independiente del dinero, digamos, de los negocios, de la cultura capitalista, ser independiente de los empresarios, ¿no? De quienes trabajan para, digamos, producir dinero con el teatro, y ser independientes también de los capocómicos, de las cabezas de compañía, de las principales figuras, que por supuesto generaban una imposición de una cantidad de comportamientos, de estéticas, de formas de circulación, de organización de las compañías, con las que el teatro independiente estaba en contra. Yo querría decir dos grandes cuestiones. La primera, que el teatro independiente sigue vivo hasta el día de hoy, digamos, cambiando a través de las épocas, reformulándose en muchos aspectos. Podemos decir que la productividad de aquel concepto propuesto a través del Teatro del Pueblo en 1930 por Leónidas Barletta sigue viva hasta el presente. Eh, Hasta tenemos una ley nacional vinculada a los teatros independientes que, digamos, es la que articula la dinámica del Instituto Nacional de Teatro, el famoso INT, que empieza a funcionar en el año 98, 1998, y sigue trabajando hasta el día de hoy, y ha marcado un antes y un después en la historia del país federal, ¿no? Digamos, de poder pensar una cartografía de los teatros nacionales más allá de la ciudad de Buenos Aires. La otra cosa que me gustaría decir es que el, el concepto de teatro independiente, la práctica del teatro independiente, es algo que desde la Argentina se fue irradiando a distintas partes del mundo. Pasó a Uruguay, a Bolivia, a Perú, a Chile, y hoy es, digamos, conocido en todo el mundo como una de las formas de producción más identitarias eh, digamos, del teatro argentino y del teatro latinoamericano. Es decir, que Leónidas Barletta, cuando construye este concepto de teatro independiente, en realidad está proponiendo algo que es mucho más que teatro argentino, es, digamos, uno de los grandes aportes del teatro argentino al teatro mundial, ¿no? Y es muy interesante observar en ese aspecto que, eh, por ejemplo, a través de las investigaciones de María Fuckelman, ¿no? Uno de los libros que ha digitalizado la biblioteca Utopía es de esta investigadora que trabaja mucho la historia del teatro independiente en la Argentina, tiene su doctorado sobre el teatro independiente en la Argentina y sobre centralmente la figura de Leónidas Barletta, es que la irradiación del concepto de teatro independiente fue variando según los territorios, ¿no? Pensemos que si el teatro independiente en Buenos Aires surge en 1930 de la mano de Barletta para oponerse al circuito comercial, cuando se traslada a las provincias, por ejemplo, a la provincia, no sé, de Santa Fe o a distintos pueblos y ciudades de la provincia de Buenos Aires que no tienen un circuito de producción comercial fuerte, por supuesto esto redefine el concepto, redefine la forma de trabajarlo, y es por eso que
es muy interesante no solamente estar atento al pensamiento de Barletta, sino a cómo fue siendo reformulado posteriormente, siempre teniendo a Barletta como referente, las distintas formas de pensar el teatro independiente. Yo citaría, por ejemplo, el libro de Jorge Ricci, El teatro salvaje o Hacia un teatro salvaje, según las distintas ediciones que ha tenido ese libro, que es pensar las prácticas del teatro independiente en provincia, ¿no? En este caso, fundamentalmente desde la provincia de Santa Fe y desde la ciudad de Santa Fe capital, ¿no? Cómo se retoman las ideas de Barletta y cómo toman un giro diferente según otros territorios. Y lo mismo podemos decir de los sucesivos grupos de teatro independiente que aparecen en relación a Barletta, pero no en forma epigonal con Barletta, ¿no? Quiero decir que no repiten exactamente lo que Barletta propone, sino que se apropian, lo redefinen. Estoy pensando en la enorme cantidad de grupos de teatro independiente que aparecieron luego, no sé, Nuevo Teatro, La Máscara, el Teatro Espondeo, La Cortina, y muy especialmente tener en cuenta aquellos teatros, estos dos que acabo últimos de nombrar, La Cortina y Espondeo, que son los primeros dirigidos por mujeres, es decir, que la dirección de estos teatros independientes es dirigida por mujeres. Bueno, cuento todo esto porque se lo debemos a Barletta, ¿no? Estamos de alguna manera pensando todo esto inspirados por esta efemérides del 30 de agosto de 1902, nacimiento de Leónidas Barletta, y quiero decir que además Barletta fue un gran periodista, un gran político, un gran ensayista en relación a lo que llamaríamos la teoría del teatro. Tiene 3 grandes libros de artista investigador, es decir, de producción de filosofía de la praxis artística, fundamentalmente el manual del director, el manual del actor y el viejo y nuevo teatro, que son 3 ensayos que leemos hoy con muchísimo interés y que por supuesto nos sirven para poder, digamos, tomar contacto con el pensamiento de Leónidas Barletta. Y yo rescataría también dentro de la producción de Barletta su cuentística y su novelística. Creo que es un autor muy, pero muy valioso en términos literarios. Originalmente conectado con el grupo de Boedo, pero muy atravesado por las tensiones entre realismo y expresionismo en su producción literaria. Lo mismo podemos observar en lo que sería su producción como dramaturgo, ¿no? Bueno, recordamos a Leónidas Barletta porque realmente es una de las figuras fundamentales para poder entender la cultura argentina, no solo el teatro, la cultura argentina, la política argentina y muy especialmente para entender aportes de la cultura y el teatro argentinos a el mundo, ¿no? Más allá de las fronteras geopolíticas de la Argentina, como es el concepto de teatro independiente. Realmente gran maestro Leónidas Barletta, y, y, hoy, indudablemente, digamos, desde 1902 hasta hoy, casi ya han pasado 120 años, casi, el año que viene vamos a estar celebrando los 120 años del nacimiento de Barletta, digamos, un maestro que sigue absolutamente vigente y es uno de los referentes fundamentales de nuestras pasiones y nuestras tensiones culturales. Muchas gracias.